hoy tenemos un tema muy particular, interesante. A veces uno se pone a pensar, o bueno, te digo vos directamente si te detuviste a pensar, cuánta información uno entrega sin darse cuenta, ¿no? Haciendo scroll en el teléfono, aceptando cookies o firmar algo sin leer ese tema. Bueno, y ahora... Yo siempre acepto cookies. Vos siempre aceptás cookies, pero aceptás galletitas. ¿No estábamos hablando de eso? No, me parece que no. Ahora vamos a tener una especialista que nos va a explicar un poquito del tema. Pero bueno, como está en la era digital, digamos que hoy en día los datos o la información que uno entrega en el teléfono, en la computadora, la verdad es que es de oro. Uno al principio piensa, bueno, estoy aceptando, y no sabe ni siquiera lo que está aceptando. Un cheque en blanco. Un cheque en blanco podría ser. Y bueno, aprenderemos un poco sobre el tema. Tenemos muchas dudas y preguntas. Ella es Joana Caterina Faliero, es doctora en Derecho en Protección de Datos Personales en el área de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UBA, especialista en Derecho Informático, directora de Faliero Attorneys at Law, consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, Latam, Caribe y la Unión Europea en Derecho Informático. Autora de 8 libros, entre ellos La protección de datos personales, El derecho al anonimato, Info Security, Seguridad informática, ciberseguridad y hacking, To Hack and Not to Jail, y muchos libros más que no seguiremos explayándonos porque vamos a estar todo el programa, pero la verdad, un verdadero placer, un lujo tenerte acá, Joana, te saludamos formalmente. Bueno, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá compartiendo el espacio y el programa con ustedes, así que bueno, agradecida por la oportunidad. Los agradecidos somos nosotros. Tuve el honor de ser alumno de Joana, que aparte es docente universitaria y directora de distintos posgrados y cursos, así que un verdadero placer para los que queremos aprender un poco más de derecho. Y bueno, y empecemos porque tenemos un montón de temas para tratar. Empecemos por la protección de datos personales. Sí. ¿Por qué es tan importante? Bien, bueno, como ustedes bien decían, ¿no? En la intro, es una grandísima preocupación en la actualidad y obviamente por la importancia que tienen los datos, los metadatos, los subproductos de procesamiento de los titulares de los datos que naturalmente hoy en día son, el activo intangible de mayor valor que existe a nivel extractivo. O sea, hoy en día se procesan datos y de los datos obviamente se realizan cuestiones que tienen que ver con el perfilamiento, el targeting, el microtargeting, todas cuestiones que son altamente lucrativas, pero al mismo tiempo, como bien sabemos, son altamente invasivas y que pueden tener obviamente efectos que van más allá de lo que nosotros podemos tal vez prever en lo inmediato. ¿A qué se llama perfilamiento? Perfilamiento es cuando muchas veces lo que se busca es establecer patrones, ya sea conductuales o de cualquier otro tipo, a través del análisis sistematizado que se realiza de todos los datos, ¿no?, que se recopilan respecto de un titular del dato. Y el tema del perfilamiento es que los riesgos vienen asociados en función de qué finalidad persigue, ¿no?, el perfilamiento. Y creo que todos nosotros, seguramente los oyentes allí también, ¿no?, cuando uno habla de perfilamiento, lo que viene a la mente de cualquiera es el perfilamiento publicitario. Pero hoy en día hay perfilamientos que son tanto más intrusivos y que hacen lucir hasta el perfilamiento publicitario, ¿no?, como algo de lo más inocuo que puede suceder en esta era extractivista de datos y absolutamente dataísta y algoritmocentrista. Se dice mucho como esa frase de que cuando algo es gratis es porque en realidad el producto sos vos, ¿no? Totalmente, totalmente. Esta es una realidad, que nos afecta como consumidores, usuarios. Siempre digo que los consumidores, usuarios son también titulares de los datos y por ende, ¿no?, merecedores de capas de protección. Y está este tema de esta falsa idea de no onerosidad o gratuidad, la ilusión de la gratuidad, cuando en realidad el precio que estamos pagando permanentemente en los entornos, en los contextos virtuales, son los datos. Y bien destacaban ustedes el tema de los términos y condiciones de privacidad, que por un lado sí tenemos, ¿no?, esta cuestión, ¿no?, muchas veces de culpar al usuario, al consumidor, al titular del dato de el titular no lee. Pero la gran pregunta que uno se hace, ¿no?, como especialista en protección de datos personales es ¿qué efecto tendría en estos casos leer? A pesar de la lectura, ¿obtendría algo el titular del dato en función de esa información? ¿Es información verdaderamente transparente o en realidad es una manipulación informativa total que encima esconde muchísimas prácticas abusivas, las disimula, las camufla
camufla y encima enquista cláusulas abusivas que ya son clarísimamente identificadas y prohibidas, claro está, ¿no? Sí, clarísimo eso. La realidad es que, a ver, nosotros también siendo abogados, uno en general ve los términos y condiciones y pone el clic, pero porque no hay otra opción. No es Exacto. que uno puede impugnar la cláusula sexta. Entonces dice, bueno, quiero obtener tal producto o tal servicio, quiero entrar a loguearme en tal lugar, y uno lo Totalmente. acepta. Lo único que vi hoy en día de modificaciones respecto a las cookies, que ahora se puede rechazar, que puedes poner la opción de rechazar completa, exacto. que antes no existía, ¿no? Hay algunas nuevas buenas prácticas y más vienen del lado justamente de lo que vos señalás en lo consumeril, ¿no? Las cookies para que el consumidor, el usuario, y acá quiero obviamente llevarles a quienes nos están escuchando un término que muchas veces no se dice a la hora de pensar en estos contratos y en estos términos, que es asentir. Nosotros asentimos, verdadero consentimiento en el sentido negocial y jurídico del término no tenemos, porque tal como bien decía Gastón, no podemos negociar el contenido, la extensión de nuestros derechos, de nuestras obligaciones. Y por otra parte tenemos este tema, ¿no?, de esa cuestión de dónde tenemos que fortalecer la protección y dónde tenemos que empoderarnos como titulares de los datos, y los abogados también concurrir a este ejercicio intentando fortalecer un derecho que es el tema del consentimiento. Que el consentimiento sea, y vuelvo siempre, ¿no?, a repetir las mismas características, que sea libre, que sea expreso, que sea informado, que sea específico, que sea inequívoco sobre las cuestiones relacionadas al tratamiento de nuestros datos. Lamentablemente nunca o rara vez lo es, ¿no? ¿Y cómo se podría garantizar este consentimiento? Claro está que deberíamos empezar a cambiar. Yo, de hecho, ha sido, como decirles, la raíz y el manadero de las ideas de mi doctorado, que ha sido el tema de estudiar a la autodeterminación informativa, que es ese derecho de autogobierno, para aclararlo, porque muchas veces se habla, ¿no?, de consentimiento y de tratamiento de datos y nos olvidamos que el derecho manadero de todas estas cuestiones que se le reconocen al titular del dato es el derecho de autodeterminación informativa, que es esa fusión entre la autonomía de la voluntad y la información, el derecho que nosotros tenemos de autogobernar los datos que se refieren a nosotros. El problema que tenemos es que la única forma que tenemos de autogobernar nuestros datos es expresando nuestra voluntad. Y expresar nuestra voluntad lo hacemos a través del consentimiento. El tema es que cuando se obtiene, y aquí la pregunta del proceso de tratamiento de datos con los responsables de tratamiento, ¿cuándo obtienen de nosotros el consentimiento? Y es en un momento cristalizado, estático del tiempo. Y no vuelven iterativamente, a medida que van cambiando dinámicamente las condiciones de tratamiento, no vuelven a requerirnos la actualización de ese asentimiento o consentimiento, como querramos llamarle. Y es por eso que necesitamos empezar a cambiar en esto que vos preguntabas de ¿cómo podemos protegerlo en serio? Bueno, a través de una autodeterminación informativa verdaderamente dinámica y un consentimiento informado dinámico. Esto es, un consentimiento informado que evolucione de forma dinámica, que vuelva a ser requerido iterativamente, es decir, por ciclos, y que por otra parte entienda que cuando nosotros tenemos que consentir, tenemos que ser informados, y lo importante del cumplimiento del deber de información es la comprensión. Es decir, si nosotros no comprendemos la información que se nos da, mal podemos consentir válidamente. Y este es el tema. En los procesos de consentimiento que se tienen con los titulares de los datos, nadie le requiere el feedback al titular del dato. Nadie piensa en ¿comprendió o no comprendió estas condiciones de tratamiento? Y está claro, a la industria no le interesa que entendamos No, porque nada. mismo el lenguaje que utiliza es un lenguaje formal y Totalmente. específico que muchas veces uno no tiene conocimiento. Es elusivo, busca justamente que no entendamos, y de hecho ejerce una cierta cuestión de paternalismo simbólico sobre los titulares de los datos, a los cuales se los presume como una especie, ¿no?, de sonsos respecto de la gestión de sus datos. Entonces lo que se hace es manipular y sesgar la información para que el titular del dato obviamente solamente comprenda qué es lo que le quitan y para qué finalidad. Pero la realidad es que el fin no justifica los medios y nos deberían decir qué verdaderamente es lo que hacen con nuestros datos, ¿no? Súper interesante. Estaba tratando de hacer el ejercicio de pensar del otro lado, quienes redactan los términos y condiciones o las empresas que, digamos, se esconden atrás de los términos y condiciones, ¿de qué se están salvando con los términos y condiciones? O sea, ¿qué están evitando o qué buscan que no suceda?
Bien, en términos generales, creo que lo que todo abogado a nivel corporativo, ¿no? Cuando realiza esos términos, lo que busca es eximirse de responsabilidad, por un lado, y por otra parte, de alguna forma encontrar la legitimación para llevar adelante las prácticas abusivas que necesita para ejecutar ese extractivismo y ese análisis de datos, que es totalmente abusivo, es vejatorio, o sea, podemos señalarle, como decirle, todas las peores características que nuestro sistema jurídico penaliza. Entonces tenemos esa intencionalidad clara del otro lado de seguir haciendo las cosas mal, es decir, el creer que es un derecho adquirido de la industria, el procesar los datos sin consentimiento, el no informar, el extraer más de la cuenta, el no respetar los principios, por ejemplo, como el de calidad, el de lealtad para el tratamiento y la obtención de los datos, la minimización, la no excesividad, ni hablemos de la caducidad, ¿no? La permanencia del dato a pesar del consentimiento del titular, pero ¿cuál es la realidad subyacente a nivel jurídico? En la mayoría de los sistemas jurídicos evolucionados, todas estas cláusulas ya han sido determinadas como cláusulas abusivas y son nulas de nulidad absoluta. Por lo tanto, yo siempre a los alumnos, y esto seguramente lo debes haber vivido del otro lado en relación a esta cuestión de lo que intento muchas veces transmitirles, es mejor esforzarnos en crear contratos válidos, es decir, también es otra mala práctica de la industria y del mercado que debería de alguna forma erradicarse, porque realmente no tiene ningún sentido generar un contrato en el cual, por ejemplo, sigue existiendo una cláusula de prórrogas de jurisdicción, por ejemplo, a los tribunales de California o a las Islas Caimanes, y del otro lado tenemos un consumidor y usuario que ya sabe que esa cláusula es nula, de nulidad absoluta, y lo es hace rato. Y la realidad es que si tiene ese conocimiento y si litiga, va a lograr la declaración de nulidad de esa cláusula. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir persistiendo sobre esa baja calidad jurídica? Es decir, creo que hay formas mucho más prósperas de generar textos jurídicos válidos y entender que la industria debería empezar a cambiar su filosofía hacia una de transparencia, es decir, informar como valor agregado. Supongamos, el otro día lo estábamos charlando con Gastón, el tema de las imágenes y las fotografías que tiene, por ejemplo, una red social, ¿no? Pongámosle de ejemplo Instagram. Uno publica una foto y después la da de baja, la archiva o la borra. Pero esa foto puede ser que ya quedó ahí adentro y uno no sabe, se puede seguir divulgando, puede seguir apareciendo. Muchas veces pasa que entras a Google y buscas nombre y apellido de una persona y salta automáticamente el Instagram, la cuenta o fotos que quedaron ahí, que tal vez ya hoy no existen más o están borradas. ¿Hay alguna forma de protegerse contra eso? Sí, totalmente. O sea, en el sentido, hay todo un tema en torno a lo que es la caducidad de los datos y el principio de finalidad de los datos. Es decir, una vez que merma la finalidad de tratamiento, los datos deberían, luego de los plazos naturales de conservación legal que mande la ley, deberían ser destruidos. Y esa destrucción debería ser, verdaderamente irreversible, ¿no? Como sucede, ¿no? De esta ultraactividad y muchas veces resurrección del dato en el sistema. Y es parte de la higiene de las bases de datos que se mantienen. Ahora bien, del otro lado, muchas veces tenemos esta práctica abusiva que viene, obviamente, manadero de ¿qué? Del contrato que se ha asentido previamente, en el que muchas veces lo que se dispone, hasta en términos de propiedad intelectual, que esto es lo más grosero, ¿no? De lo que vos estás comentando, que la propiedad, ya sea de esa imagen, de esa foto, de ese contenido, pasa a ser del responsable de tratamiento. Es decir, desde el momento que el usuario lo sube, habitualmente esa imagen deja de ser de la propiedad del titular. Claro está, esto es abusivo y no tendría o no revestiría de validez, pero sin perjuicio de ello causa dolores de cabeza porque el titular del dato se ve afectado por estas cuestiones. Ahora, los titulares de los datos tienen mecanismos de defensa. Esto significa que creo que también hay que hacer cultura en privacidad de datos, en vez de seguir enfocándonos. Esto muchas veces uno lo ve, ¿no? En materia, ¿no? de privacidad, y que se habla, ¿no? De que la privacidad ha muerto y que muchas veces se dice esta cuestión de si no hay nada que ocultar, entonces uno debe exponer y mostrar y demás. No, esa transparencia tiene que ver con los actos de gobierno, no con los particulares, y la privacidad no ha muerto. Todos nosotros, de hecho, reclamamos privacidad y muchas veces nos vemos vulnerados por estas prácticas, así que creo que lo que se tiene que también incentivar en
por una parte, los titulares de los datos, la cuestión de la defensa de sus derechos, tener en cuenta que existen derechos que se pueden ejercer en materia de lo que serían habeas data, pero por otra parte también acciones consumeriles, porque a través de las mismas también se puede, por integración normativa, reclamar cuestiones relacionadas a la protección de datos personales. Y por otra parte también no perder de vista el rol, porque en esto siempre uno coloca la presión en las hormiguitas del sistema, y la realidad es que quienes deberían verdaderamente comprometerse en estas cuestiones son las autoridades de aplicación. En el caso particularmente tenemos una autoridad de aplicación en materia de protección de datos personales, que es la AIP, y la realidad es que debería ser mucho más activa y tener muchísima más proactividad en cuanto a la sanción de incumplimientos, porque de vuelta no podemos depender de la acción del débil de esa cadena, es decir, siempre pretender que el más chiquito, el consumidor, el usuario, el titular del dato, que muchas veces por esta cuestión del análisis del costo-beneficio no persigue la plena justiciabilidad de los temas que lo aquejan, termina desistiendo de la acción o desistiendo de la defensa de sus derechos. Y este es un grave problema, la privacidad no puede quedar relegada a ese punto, ¿no? ¿Quién dijiste que es la encargada de los datos? En el caso local, autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, la 25326, es la Agencia de Acceso a la Información Pública. Ok, o sea, hay una oficina que... Tenemos, exacto, sí. Tenemos una autoridad autoridad de, no sé, de algún ministerio. De la Jefatura de Gabinete Bien. de Ministros, y eso también es algo que obviamente se debate mucho en el ámbito de lo que es la protección de datos personales, por el tema de la independencia. O sea, necesitamos también una autoridad de aplicación en materia de protección de datos personales que sea independiente, por otra parte que tenga verdadera, como decirle, solidez e idoneidad profesional específica en la materia. Y también tenemos el otro problema que naturalmente surge de su título, donde decimos Agencia de Acceso a la Información Pública, ¿dónde ha quedado la protección de datos personales? Es claro que siempre ha ocupado, ¿no?, como decirles, un rol secundario, y ha sido lamentable y tristemente una autoridad de aplicación que, solamente para comentarles muy superficialmente, para no consumir todo el tiempo, ha sacado un proyecto de reforma a la Ley de Protección de Datos Personales durante todo 2022 y presentado en 2023, que lamentablemente saca al consentimiento informado como principio general y lo convierte entre una de 6 alternativas de bases legales para el tratamiento, entre las cuales está el interés legítimo del responsable de tratamiento. Así que imagínense ustedes, y todos los que están allí escuchándonos, si nosotros decimos en una relación asimétrica que se decida sobre la base del interés del más fuerte, el resultado puede ser trágico, y encima va a ser un resultado que naturalmente nos va a llevar a solidificar todo esto que nosotros estamos señalando aquí de los abusos. Simplemente va a servir para legalizar y legitimar los abusos. Estamos conversando con Joana Faliero sobre protección de datos. Y al principio dijiste, Joana, que la publicidad no es lo peor que nos podemos esperar. Totalmente. En función de la extracción de nuestros datos. ¿Qué hay peor que eso? Bien, ¿qué hay peor? Hay muchas cosas peores, y está claro que la temática publicitaria, cae obviamente como un segundo puesto de lo peor que nos podría suceder. O sea, hoy en día, por ejemplo, estamos tanto, ¿no? Y aquí introducimos, ¿no?, un tema que creo que en todos los oyentes seguramente debe haber sido, ¿no?, un tema por lo menos del reciente año a nivel jurídico, en la vida y demás, que es el tema, por ejemplo, del uso de inteligencia artificial, de algoritmos de inteligencia artificial generativa. No perdamos de vista que esto de lo que estamos hablando son técnicas riesgosas en materia de datos, y el riesgo, en primer lugar, tiene que ser reconocido y tiene que ser abordado de manera absolutamente responsable. El gran problema que nosotros enfrentamos en la actualidad es que hoy en día los algoritmos, por eso les decía, ¿no?, estamos en una sociedad algoritmocentrista en la cual tenemos este espejismo lamentable que muchos difunden, y en el caso jurídico también lo vemos en la práctica, que está esta idea de que todo lo que pasa a través de algoritmos es más perfecto, es mejor, ¿no? Expliquémosle a los oyentes qué es un algoritmo. Bien. Parece que entendemos, pero yo por lo menos es algo muy fácil, porque en el sentido nosotros trabajamos con algoritmos normativos todo el tiempo. Algoritmo es, una suerte, como decirles, de instrucción matemática, de fórmula, de algo que se realiza para ejecutar un determinado resultado. El tema es que en lo que respecta a lo que es la técnica que se conoce como inteligencia artificial, que busca esta cuestión de imitar desde ya, porque no lo hace y tiene todo menos inteligencia,
lo que hace es replicar algo, o sea, emular la forma de aprendizaje, por eso se habla de aprendizaje automatizado. Lo que se hace es entrenar estas fórmulas con datos. O sea, por eso tenemos aquí un gran problema, porque cuantos más datos utilicemos para el entrenamiento, más se perfecciona el procesamiento, y es por eso que es un sistema que necesita de toda la cantidad de datos que pueda hacerse, y de ahí vemos muchas veces estos abusos. En el caso, por ejemplo, de lo que pasa con la inteligencia artificial generativa, que todos deben haber oído en la audiencia sobre ChatGPT, ¿no? Y todas sus variantes y versiones. Lo cierto es que se han llevado para el entrenamiento de esa herramienta, se han llevado puesto el contenido de Internet entero, en el cual están datos que nosotros volcamos allí y que no consentimos que sean procesados para el entrenamiento de una herramienta de un tercero, y mucho menos incorporados en procedimientos de aprendizaje automatizado. Se han llevado puesta, ni hablar, para los que hacen propiedad intelectual, toda la regulación en materia de propiedad intelectual, o sea, obviamente todo lo de protección de datos personales, y encima exponiéndonos a riesgos en privacidad y en ciberseguridad. Solamente por mencionar algo, pero volviendo obviamente a tu pregunta, ¿qué es lo peor que nos pueden pasar? Y bueno, colocar este tipo de técnicas riesgosas en áreas donde no deberían ser colocadas. Un caso de ello es, por ejemplo, la justicia. Hoy en día enfrentamos este tema de ver cómo intenta de alguna forma evangelizarse la idea de que nuestra profesión va a ser arrollada por la inteligencia artificial, de que todos los abogados de alguna manera tienen que incorporar en sus despachos el uso de estas herramientas de manera imperativa, porque si no el ejercicio es absolutamente retrógrado. Y la realidad es que nadie está realmente comunicándoles con verdadera sinceridad a los letrados cuáles son los nuevos riesgos que estamos exponiendo con esto. Y algo peor todavía de esto, que no es, ya lo decíamos, ¿no?, en cuanto a lo jerárquico, no es solamente colocar estas herramientas en los despachos, es colocarlas, por ejemplo, en el Poder Judicial, es decir, es tener una justicia algorítmica. Y cualquiera de ustedes puede señalar, y en la audiencia también, todos estando de este lado de la profesión, está claro que respecto del sistema podemos señalar muchos defectos y muchas falencias que vemos en la diaria en la profesión, pero está claro que esas falencias no se comparan con los desastres que podría introducir una técnica de estas características en esos entornos que requieran de decisiones contextuadas, de decisiones sensibles y del respeto por los derechos humanos de las partes que buscan justicia. Uno la escucha a Joana y es como que se sumerge. Y me dan más dudas, más preguntas que... Sí, pero es súper o sea, mega interesante. Y la verdad es que a tu respuesta también, o sea, desde el robo de identidad, que yo, o sea, lo pensaba como lo peor, y hoy en día, no sé, o sea, sí es grave, pero hay un montón de otras cosas que no las había ni pensado. De hecho, me pasó la semana pasada que me acerqué al despacho de un juez, estaba la secretaria con la computadora, yo me estaba quejando porque me debía una sentencia hace mucho tiempo, y ella tenía abierta el chat GPT con toda la parte de honorarios de mi sentencia ahí, desplegada, con todos los datos introducidos. Hermosa violación de privacidad. Exacto, y recién ahora que estás diciendo eso, me vino a la cabeza esa situación. Totalmente. Wow. Lo que pasa es que, a ver, quiero acá trazar una línea o ver por lo menos por dónde va ese límite, porque, por ejemplo, no vamos a nombrar ninguna compañía, pero es habitual que las compañías de celulares, de repente, que ni siquiera es la compañía a la cual vos firmaste un contrato de adhesión, dicho sea de paso, te llaman para mejorar el plan, para ofrecerte fibra óptica, etcétera, etcétera. Yo suelo preguntarles, disculpame, o sea, con toda la amabilidad, ¿te puedo preguntar de dónde obtuviste mis datos? Bueno, ahí las respuestas son genéricas, evasivas, qué sé yo. Y lo dejo ahí, ¿no? Porque por supuesto uno tiene una vida, pero digo, estas prácticas, ¿no? Porque no vamos a descubrir nada si decimos que los datos se comercializan. Pero digo, imagino que todo eso está al margen de la ley, o cómo juegan este tipo de prácticas. Totalmente, porque la problemática esta que estamos señalando es el tema de las sesiones irrestrictas en materia de datos. Y esto no es ajeno, por ejemplo, a lo que decía, ¿no?, con el tema de herramientas de inteligencia artificial. En el caso de los productos, ¿no?, que señalábamos, o cualquier base de datos en términos generales, más allá, como decirles, de la capa de privacidad de la consulta o de la información volcada, lo cierto es que hay una capa de privacidad que no se respeta, que es la de la contratación directa con el usuario.
Llámese, en el caso de lo que vos mencionabas, una compañía tiene datos y suele cederlos porque las compañías obviamente funcionan muchas veces como grupos económicos, suelen compartir los datos de manera irrestricta y de allí muchas veces las cláusulas abusivas en las cuales directamente nos declaran de manera sincericida que van a proceder a compartir los datos de manera irrestricta con todo aquel con el que la empresa se vincule. Y eso es una carta abierta, blanca, a cualquier tipo, ¿no?, de cesión que nosotros desconocemos de manera inespecífica. Es ilícito, es totalmente ilícito, y encima termina de alguna forma impidiendo la trazabilidad del dato. Esta gran pregunta que vos te haces y que todos los titulares de los datos se hacen es: ¿cómo han llegado a mis datos? Es decir, ¿quién te los ha dado? Y la realidad es que muchas veces ni siquiera ellos tienen la respuesta de quién, porque es una grandísima cadena de cesiones en las cuales se ha perdido el origen. Y en el caso por ejemplo, de aplicaciones de lo que es la pérdida de privacidad dentro de sistemas de estas características, como el caso, ¿no?, de inteligencia artificial generativa, el tema está también respecto de las consultas. Es decir, por ejemplo, ella señalaba, ¿no?, estaban allí sus datos, pero acá el grave problema es alguien subió tal vez un escrito en el cual hay información volcada, que eso pasa a ser parte de ese aprendizaje automatizado y luego no se lo puede extraer, no se puede reversar. Es decir, en estos sistemas, a diferencia de lo que vemos en las bases de datos tradicionales, que seguramente ustedes deben haber escuchado hablar de ese derecho al olvido o el derecho, ¿no?, a la supresión, vos no podrías, por ejemplo, ejercer tu derecho al olvido de ese dato, de esa metodología de aprendizaje, porque tu dato pasó a ser parte, obviamente, de ese entrenamiento. Entonces tenemos riesgos muy fuertes. Los derechos que nosotros teníamos como titulares de los datos ya hoy en día no Por eso no hay que reconocer otros. Tenemos que empezar, como decirles, a ponernos al día y empezar a también enfrentar la temática de privacidad desde una perspectiva posprivada, ¿no? O sea, desde una perspectiva en la cual necesitamos una privacidad avanzada, de que no es irrisorio, por ejemplo, el reconocimiento de derechos como el derecho, ¿no?, al anonimato. Bueno, ahí nos queremos meter de lleno, porque uno piensa como contracara de uno está completamente expuesto con sus datos, que de hecho estaba pensando a quién uno reclama, ¿no?, si quisiera que dejen de utilizar sus datos, porque lo que decías es que es una red que en realidad hay mucha gente utilizando tus datos que es imposible de controlar. Es imposible determinar. Ahora nos vamos a meter con el derecho al anonimato. Quiero ingresar por este lado, ¿no? O sea, si yo tengo que dar mis datos personales para acceder a X servicio, loguearme en X página, ¿yo tengo obligación de dar mis datos correctos? Porque digo, ¿no?, como contracara, ¿no?, tengo unos términos y condiciones que no puedo negociar y es tómalo, déjalo, y el riesgo bastante probable de que esos datos sean utilizados. Entonces digo, como medida de protección, creo, uno tiene la posibilidad de no dar los datos precisos, pero digo, no en ánimo de falsear la información, sino en ánimo de tener un tipo de protección de sus datos, como la única manera. Totalmente. Bueno, en ciertos contextos de tratamientos, lo que nosotros tenemos que distinguir, obviamente, en estos casos, en qué contextos tenemos la obligación de decir verdad y en qué contextos no. Es decir, en qué contextos no vale o no, por lo menos no tendría relevancia el aportar un dato. En el caso no estamos hablando de falsedad. Por ejemplo, podemos hablar de decir, bueno, voy a utilizar un apodo. Es decir, no voy a utilizar un identificador que sirva para la plena identificación de mi persona, sino tal vez un apodo para no sobreexponerme, o un avatar o una imagen para no mostrar la propia. Y estas son, medidas de autoprotección a nivel digital que son muy corrientes y que tienen que ver con esta cuestión de que no siempre estamos llenando declaraciones juradas y que por otra parte también no siempre necesitamos o tenemos la obligación legal de justamente no expresar datos de carácter real. Ahora, en todas aquellas áreas en las cuales no existe justamente no ese deber, y por otra parte también esto tiene que ver con la necesidad, porque siempre insisto de la necesidad del reconocimiento del derecho, porque es un derecho muy elusivo y cuando uno habla de anonimato se piensa lo peor, o por lo menos la gran estigmatización que ha hecho de este derecho los ángulos más conservadores de lo que es la ciberseguridad y la lucha contra la ciberdelincuencia o la cibercriminalidad, en las cuales el enfoque forense tradicional es la plena trazabilidad. Por lo tanto, hoy en día ya en los extremos de censura llegaríamos a querer, no sé, que la gente se exprese en redes sociales con
el nombre, ¿no? La identificación, el apellido y demás, y sabemos que eso puede conducir, como bien sabemos, ¿no? A la censura, a la autocensura, ¿no? O a la censura previa y a cuestiones también importantes y fundamentales en estos contextos. El tema del anonimato, de por qué, o sea, justamente necesitamos que se lo reconozca, es porque más allá del usuario puede tener, como decirles, capas en las cuales se maneja su privacidad o sus datos. Es decir, uno, por ejemplo, podría tener la total capacidad de identificarse de manera plena con la empresa en el caso de celebrar el contrato, pero la empresa asegurarle de manera posterior que no va a almacenar esos datos más allá del simple registro y por otra parte que va a proceder a anonimizar la traza de tus datos de manera tal que vos desde allí, una vez registrado e identificado, sí dentro del sistema puedas operar de manera anonimizada. Y esto es como decirles lo mejor de los dos mundos. La empresa tiene control efectivo y tiene capacidad de verificar que en la contratación vos no sos un apócrifo, pero por otra parte también te asegura esa protección ulterior de que vos estando dentro de ese ecosistema digital puedas operar de manera anónima, que tus datos sean anonimizados y que por otra parte no se almacenen ni se transmitan los datos que pudieran llegar accidentalmente o ya sea por tareas rutinarias o funcionales, almacenar sobre uno. El tema es que, ¿por qué no existe esta tercera opción? Porque no se la reconoce y las empresas está claro que siempre van a optar por qué vías. La vía de la privación del servicio o la lucrativa. Justamente, ¿no? Ustedes mencionaban este tema de las cookies y hoy en día lo de las cookies se ha ido tornando agresivo. Tuvimos varios pasos, ¿no? Vimos como usuarios, tal vez al principio nadie se enteraba de las cookies, nadie sabía qué eran siquiera las cookies y se enteraban cuando obviamente sus PCs, sus ordenadores andaban lento, ¿no? Y esta cantidad de datos que se escupían hacia afuera enlentecían las máquinas y demás. Después dimos cuenta de las tipologías de cookies, ¿no? De que hay cookies de estricto funcionamiento, o sea, necesarias para la operación de los sitios y otras cookies que no son necesarias. Y entre ellas las que sirven para traquearnos y las peores, las cookies de terceros, o sea, cookies que terceros ajenos a nuestra relación contractual le dan a ese proveedor para que coloquen y nos instalen. Entonces los consumidores empezaron con esta práctica de decidir si aceptar o no aceptar las cookies, de seleccionarlas o no. No nos vamos a meter porque puede ser otro programa cuántas prácticas conocemos cada uno de nosotros en la dificultad a la hora de seleccionar o deseleccionar las cookies. O sea, muchas veces se obstaculiza práctica. Y el tiempo también. El tiempo, y muchas veces el mensaje es confuso, ¿no? El consumidor tiene que ir por ciertos procesos, ¿no? Que son absolutamente crípticos. De seleccionar cada una en particular. Totalmente, y que cada empresa tiene su vocabulario, por lo tanto muchas veces juegan a la doble negativa, bueno, todas estas estrategias que son mañosas. Y después de esto ahora tenemos en la actualidad algo un poco más avanzado todavía, que es: ¿querés aceptar las cookies o querés pagar? Y si no, andate. Es decir, ya directamente son exclusorias las alternativas y porque no hay una autoridad que haya dicho jurídicamente tenés que garantizar que el usuario pueda elegir, y elegir implica quedarse, compartir los datos, ¿sí? Abonar o quedarse sin compartir los datos. Bien, estamos conversando con Joana Faliero, súper mega interesante. Ella es especialista en protección de datos, privacidad, anonimato, algoritmos, IA, ciberseguridad, derecho, defensa del consumidor, entre muchas otras cosas. La verdad que un placer enorme tenerla acá en el piso de Radio UBA. Recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como @derechoafondoRUBA. Si quieren seguirla a Joana, los invito a seguirla en Twitter como JoyCFTW. En Facebook también está como Faliero Attorneys at Law. Y también está en Instagram como DRA, de doctora, .JoanaCF. Recuerden, Joana con H y 2N. Bueno, Joana, continuamos con la entrevista porque tenemos 1000 temas. Nos revolucionaste la cabeza. Queremos ir a cuestiones más puntuales que siempre como abogados tenemos la duda en la prueba y demás. Por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Que sí, hoy en día creo que es el medio, por lo menos en Occidente, más consumido en cuanto a mensajería. ¿Qué pasa con todas estas cuestiones de mensajes temporales, eliminación de mensajes? ¿Uno se puede quedar tranquilo de que esa información desapareció o es de alguna manera recuperable? A ver, por un lado, creo que lo que tenemos que tomar conciencia en relación a todas las redes de comunicación
es que tenemos un gran hombre en el medio, es decir, que es la propia red de comunicación. Todas las opciones que tienen que ver con configuración, llámese encripción punto a punto, esta cuestión de no ver el contenido de la comunicación es una gran ilusión, ¿no? Es una gran ilusión que nos dan como consumidores, como usuarios, porque lo que nosotros no tenemos es la capacidad dinámica de darnos cuenta si verdadera y efectivamente no están de alguna forma viendo obviamente el contenido. Tal es así que muchas veces se han intentado trasvasar esas cuestiones, y de hecho muchas veces hemos visto, ¿no?, volcada la práctica de, bueno, pero como se ha comunicado con una empresa, entonces sí tenemos derecho de acceder y realizar analítica del contenido de la comunicación. ¿Por qué? Porque tiene un carácter comercial y de esta manera vos aceptás otros términos y condiciones que sí nos habilitan a ello. Después está el tema ¿no?, de ciertas cuestiones que nosotros por sentido común, los titulares de los datos en términos general siempre caen al sentido común de las palabras, y vos bien lo dijiste, ¿no?, los mensajes efímeros. Y también ha pasado con tantas otras cuestiones, como por ejemplo ha sucedido, si bien lo recuerdan todos, ¿no?, con el caso de los típicos exploradores domésticos que todos utilizamos, los buscadores, y esta idea de poder navegar en incógnito. Y la gente que hizo tradujo obviamente ese término a lo que vulgarmente nosotros entendemos por incógnito privado, no se almacena. Y lo único que en realidad nos estaban asegurando es que no lo veía el próximo usuario que abría la aplicación, pero en realidad del otro lado sucedía más de lo mismo, es decir, no cambiaba nada. Y de hecho esto dio lugar a una gran multa en otro territorio, obviamente el europeo, ¿no?, a nivel regional. Cuando uno entra en incógnito, no entra en incógnito, es una gran pantalla. A ver, podrías decir que la ilusión te dure, pero la realidad es que lo sancionaron efectivamente a quienes realizaban esta práctica, porque lo incógnito no era tan incógnito. Y la realidad es que la privacidad también tiene este tema, solamente para siempre advertirlo. Vos mencionaste este tema, ¿no?, de si la gratuidad, ¿no?, si hay algo gratuito es que nosotros somos obviamente el producto. Y también tenemos otra gran frase sobre esto, ¿no?, que lo barato sale caro. Y en términos de privacidad esto ocurre muy frecuentemente, y en cosas peores, es decir, en cosas como por ejemplo lo que se conocen como VPNs o redes virtuales, que sirven, ¿no?, para redes virtuales privadas, ¿no? Justamente esa característica es lo que importa. Y que en sus versiones gratuitas, en el caso, por ejemplo, de muchas situaciones que se han dado con intervención, por ejemplo, de la justicia, en otros países, claro está, en el cual, por ejemplo, una fuerza solicitó prueba y se asomó una VPN diciendo: quiero toda la información, todo el log de actividades de tal usuario, y la respuesta fue positiva, ¿no? A sorpresa de cualquiera, uno diría, en términos consumeriles justamente era la privacidad y el anonimato lo que aseguraban, y por el contrario, del otro lado estaban sí registrando el log de actividades entero de ese usuario, y bien cooperaron con la autoridad. Y está claro que en esa situación uno dice, bueno, el final feliz es que se atrapó un ciberdelincuente, una persona, en el caso, el comento obviamente para que tengan un poco de idea de la situación, una persona que realizaba hostigamiento digital. Está claro que todos nosotros, todos los letrados diríamos, bueno, es una victoria desde esa perspectiva de justicia, pero está claro que sucedió esa victoria porque alguien estaba haciendo las cosas mal, estaba haciendo cosas que no debía hacer, que era conservar datos que le prometía justamente a los usuarios que no conservaba, que no registraba. Por lo tanto, bueno, hay que desconfiar en esta cuestión. Y por otra parte, la gran pregunta de, bueno, ¿qué es lo que busca el usuario también con estas cuestiones? Por ejemplo, los mensajes efímeros, cuando en la realidad, si uno busca el mensaje efímero, no es solamente efímero respecto del prestador del servicio, sino respecto del receptor, de la permanencia del mensaje en el receptor. Y entender también que cuando nosotros perdemos la guarda física del dato, esto siempre lo repito y tal vez lo escuchan muchas veces en mis clases, se pierde el control del mismo y no se lo recupera jamás. Esto de yo envío un mensaje y por más que el mismo sea efímero, puedo tener a alguien capturando pantalla del otro lado, puedo tener a alguien sacando copia de pantalla con otro dispositivo, es decir, no asegura, ¿sí?, el control absoluto del dato. Por lo tanto, esto es, si uno tiene prácticas justamente de privacidad,
la práctica tiene que trascender estas ideas que muchas veces vienen, ¿no?, a la luz de servicios que intentan prometer estas ilusiones que claramente en los hechos no se concretan, ¿no? Yo recuerdo un caso, fue, o sea, acá por lo menos en Buenos Aires fue bastante, o se dio, por así decirlo, con bastante gente, sobre todo me llamaban a mí clientes o que me decían, mi hijo está aceptando. Y decían, ¿qué está aceptando? A través del teléfono se bajaba una aplicación y se medían con el ojo, se sacaban una foto al ojo, al iris, les daban $50. No sé si recuerdan esto. Y te escaneaban los datos biométricos. Y te escaneaban los datos biométricos. Y me llamaban mis clientes y me decían, no, mi hijo hizo esto y le dieron $50. ¿Qué consecuencias puede tener? Bien, creo que ustedes están hablando del caso WorldCoin, puede ser. Exacto. Bien, yo los he denunciado ante la Autoridad de Defensa del Consumidor allá por el 2023, en agosto del 2023, porque a raíz de esto, a ver, a nivel local, nosotros vemos que es una causa que funciona, realmente fusionando varias preocupaciones y que en el caso, como les decía, ¿no?, esta cuestión de la actividad de la autoridad de aplicación debió haber surgido de oficio específicamente por este tipo de vulneración. Y porque cuando sumamos ciertos elementos que son claramente radioactivos desde la perspectiva de protección de datos, que es, por un lado, datos biométricos, que son los datos más sensibles, más identificatorios que tenemos. Por el otro lado, la creación por parte de un privado de un sistema de identificación. Es decir, imagínense un RENAPER a manos de un privado que también de manera absolutamente privada puede proveer ese servicio hacia cualquiera, es decir, a cualquier postor. Y esto significa que ese servicio lo puede contratar a futuro un gobierno, pero también lo puede contratar cualquier otro, es decir, y con intereses espurios también. Lo que también tiene que ver con un tema no solamente de privacidad a nivel individual, sino hasta de privacidad a nivel colectivo y de soberanía de datos. Nosotros no solamente tenemos que resguardar la privacidad y la seguridad de los datos de los titulares como derecho individual, sino también como país debería preocuparnos la privacidad, porque es una cuestión que hace a la soberanía de nuestros datos. Y después, obviamente, está el tema de ponerle el precio a un derecho humano digital, lo que no es menor. Esto lo vemos porque lleva a la explotación de situaciones de hipervulnerabilidad y por otra parte a la explotación también de poblaciones especialmente vulnerables. Vos mencionabas niños, niñas, adolescentes, personas en situación de vulnerabilidad, personas en situación de marginalidad, es decir, cualquier persona con seguramente no alguna cuestión relacionada con recursos económicos que crea que es necesario obtener esa recompensa y que frente a esto siempre vemos que en la balanza entre un derecho reconocido abstracto versus una necesidad inminente, ¿no?, de carácter material, el derecho cede, ¿no? Y la privacidad muchas veces enfrenta este tema de esa diada de cede frente a estas expectativas y es por eso que tenemos que tener a alguien tutelando por encima estas cuestiones y debió haber reaccionado obviamente de manera temprana. Lo que vimos que hizo la autoridad de aplicación fue no solamente servir de pseudo asesora de la empresa, lo cual fue bastante curioso, sino no proceder a tomar cartas en el asunto, como ha sucedido en tantos otros países donde se iniciaron investigaciones, se realizaron allanamientos y se detuvieron la operatoria de estas acciones. Estamos conversando con Joana Faliero. Joana, yo a esta altura estoy horrorizado, Black Mirror a full. Quisiera, a ver, me quedó ya claro que con nuestros datos hacen lo que quieren, pero estamos hablando siempre de grandes empresas o prestadores de algún servicio. Yo quiero bajarlo al plano más mundano o más humano. ¿Qué pasa cuando te sacan una foto en el colectivo, te sacan una foto por ahí en el supermercado, por ahí te la sacan directamente a vos, por ahí salís de fondo? Quiero saber cómo se procede en estos casos, si es lo mismo si es en la vía pública que en la vía privada, cuando se reenvían también esas fotos, ¿no? Porque de repente va uno y dice, che, mirá, se parece a mi amigo, no sé qué, saca una foto, menganito, se la manda a otro. ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, en todos estos casos que comentás tenemos el tema, ¿no?, de los particulares y esta cuestión de que muchas veces no se toma conciencia respecto del valor de la privacidad propia ni ajena.
Y esto lleva a que muchas veces la gente también tenga en sí mismo malas prácticas. Hemos visto muchísimas prácticas de estas como las que mencionás, o el caso típico, por ejemplo, en las redes sociales mencionabas, ¿no? Redes de comunicación, y muchas veces existe esta cuestión de le reenvío el mensaje que recibí a un tercero y a otro amigo para que lo vea, etcétera, etcétera. Entonces tenemos siempre, ¿no? ese problema de también tener responsabilidad en el manejo de la privacidad a nivel individual. Respecto, obviamente, del plano de los derechos, los titulares tienen exactamente los mismos derechos. Respecto de los datos, la gestión es exactamente la misma. Y esto tiene que ver con el ejercicio de la autodeterminación informativa de las personas. Y también tenemos este tema, ¿no? De los espacios públicos y de los espacios privados. En los espacios públicos está claro que de alguna manera cede un poco la privacidad, pero tengamos presente y no confundamos esto de que también en los espacios públicos, y lo mismo lo que sucede en las redes sociales y las redes de comunicación, que a veces son espacios semiabiertos o semipúblicos o semiprivados, como querramos verlo, también tenemos un derecho, que es el de la expectativa de privacidad, y también merecemos protección en ese sentido. Por lo tanto, no cambia nada en el sentido de que el titular del dato tiene que estar muy, muy en claro de que puede reclamar, de que puede ejercer su autodeterminación informativa frente a cualquier violación. La realice un particular o la realice, obviamente, una empresa. Y lo mismo sucede también con esta cuestión. Vos lo mencionaste bien, de público-privado también, ¿no? La cuestión de que nosotros siempre pensamos, ¿no?, en el sector público. La realidad es que acá no importa ni si es un privado o es una corporación, o si es el sector público o es el sector privado. La realidad es que ninguno tiene derecho a procesar de manera contraria a lo que tenemos de previsión normativa, de manera no ética. Nadie tiene derecho a realizar eso, y todos tenemos nuestros derechos reconocidos como titulares y podemos ejercerlos contra cualquiera. Pensaba en particular porque uno va hablando con Joana y se le abre una caja de preguntas. ¿Qué pasaba en las grabaciones? Viste que a veces cuando uno llama a alguna compañía o mismo quiere pedir un turno médico, le dicen, lo estamos grabando y demás. El hecho que te estén informando que te están grabando, eso ya hace que vos prestes tu consentimiento. ¿Y qué sucede también en el ámbito privado? Si, digamos, si participa de una conversación, si podría grabarlo o no, porque entiendo que también está participando un otro. Bien, en el caso de lo que son las grabaciones, está claro que siempre no tiene que contar, y por eso las empresas lo avisan, tiene que contar con el consentimiento o al menos la información de la parte. Lo mismo sucede con la colocación, por ejemplo, como sucede de cámaras de videovigilancia o cuestiones de reconocimiento facial o biométrico. Tiene que advertirse dicha circunstancia. ¿Por qué? Porque si a nosotros no nos advierten, no hay manera de ejercer nuestra autodeterminación informativa. Por lo tanto, estas circunstancias tienen que informarse. Está claro que en lo que respecta a la comunicación es bilateral. Por lo tanto, hay ciertas situaciones en las cuales, para la defensa de determinados derechos, una persona puede de manera defensiva proceder justamente a la grabación para tener una prueba respecto de una determinada situación, y en ese caso la privacidad no obstaculiza la cuestión de la licitud, como decirles, de las acciones. Es decir, si nosotros o alguien realiza algo de forma ilícita, tampoco puede, como decirles, ampararse en la privacidad para continuar con esa conducta. Pero lo cierto es que tenemos un tema que no ha sido bien abordado a nivel normativo, que es justamente esto de, como vos decías, de las grabaciones telefónicas, porque tenemos varios problemas sobre esto, y acá les traigo el otro Black Mirror. Cuando se realizan grabaciones no es solamente para el registro de la conservación, o sea, de la conservación de la charla a nivel documental, sino que tenemos todo un tema del análisis posterior de lo que se hace con esa comunicación. Por ejemplo, el análisis del contenido, si el cliente se encontraba enojado. Y por otra parte también a nivel biométrico nosotros tenemos una huella de voz, o sea, de la misma manera que tenemos los puntos de nuestro rostro, también tenemos rasgos únicos, y entre los cuales está el rasgo de nuestra voz. Y ustedes seguramente escucharon hablar de los polígrafos. Bueno, nuestra voz permite el establecer también patrones de sonido para establecer patrones de verdad y mentira. Por lo tanto, muchas veces lo que se realiza es utilizar software que en términos generales se hace y se utiliza en industrias de inteligencia, de ciberinteligencia, por mencionar algunas, y que lo que hacen es reconocer los patrones de voz, porque siempre en esas conversaciones existe algún chequeo de verdad-mentira. Ejemplo, ¿es verdad que vos sos Gastón? Sí.
Y ahí ya tenemos, ¿no?, la marca de voz de lo que es el patrón de verdad. Por lo tanto, todo lo que decís a continuación termina siendo refrendado con el patrón de verdad que se había extraído. Entonces, ¿qué derecho deberías tener? Bueno, en primer lugar, saber si están haciendo eso del otro lado, porque pocas veces se comunica, es decir, nunca. Es un detector de mentiras. Totalmente, sí, o sea, el patrón de voz y de hecho la verificación de qué, fidelización de la clientela y saber si el cliente está verdaderamente enojado o no lo está. Eso lo utilizan las empresas. Muchas empresas, sí. Muchas empresas hacen uso de eso y por eso se graba, para ver el nivel de enojo, para ver si lo que el cliente está diciendo es real. Es real, claro. O no lo es. Y en este caso también tenemos el otro tema del ejercicio de la autodeterminación informativa y del derecho de acceso de los titulares de los datos, porque está claro que justo vos mencionabas, ¿no? Uno tiene una vida, pero como letrados siempre intentamos ejercer lo que conocemos y cuando uno resiste, ¿no?, una grabación de estas características, lo que deberíamos pedir es el número de grabación. No solamente el número de reclamo, nosotros tenemos muchas veces la práctica de decir, por favor, el número de reclamo, y las normas han reconocido este tema de que nos den el comprobante del reclamo. Ahora, el tema es la trazabilidad también de la charla grabada. ¿Cuál ha sido el número de registración de la charla? Para poder, ¿qué?, asociarla al reclamo y darle seguimiento también y trazabilidad a la grabación de nuestra voz. Y propongo el desafío de todos los que nos están oyendo, intenten obtener un número de grabación, ¿sí? Imposible. Es un elefante rosa con manchas violetas que no lo van a encontrar. Te queríamos preguntar, como para ir ya cerrando, ¿qué es la autodefensa digital y en qué consiste? Bien, bueno, creo que es lo que deberíamos todos realizar para convertirnos en usuarios avanzados. Acá el tema es que los titulares de los datos muchas veces tienen poca cultura respecto de qué realizar de manera avanzada para controlar su privacidad y para controlar la ciberseguridad, que no es algo menor, ¿no?, la pérdida de datos y la exposición. Por lo tanto, la autodefensa digital tiene que ver con todas esas medidas que nosotros tenemos que aprender e interiorizar, obviamente, y de alguna forma absorber en nuestra práctica diaria y en nuestras vidas para defendernos en esas aristas. Y esto tiene que ver con tomar control, por ejemplo, de la configuración de nuestros dispositivos, de nuestras cuentas, la gestión, obviamente, de nuestras claves, de nuestras contraseñas. Ni vamos a hablar, ¿no?, de muchas veces la pereza que tienen las personas del cambio de las contraseñas o de la generación de contraseñas robustas. Esto es muy importante. Y por otra parte, también otra práctica que muchas veces los individuos no realizan y las empresas nos quejamos cuando no lo hacen, que son las copias de resguardo. Y además de esto, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con configuración también en materia de seguridad, el tener prácticas de seguridad avanzadas, el cuidarse en términos de privacidad. Si uno desconfía, y acá viene, ¿no?, la gran cuestión que siempre evita los peores males en materia de privacidad y ciberseguridad, que es, frente a la desconfianza, detenerse, actuar justamente con prudencia. Y en función a esto también, si nos ocurre algo, denunciar, visibilizar el tema y seguir capacitándonos de manera continua, porque esto evoluciona día a día. Estuvimos conversando con la doctora Joana Caterina Faliero. Joana, te queremos agradecer un montonazo. Creo que nos llevamos un montón de conocimiento, dudas, preguntas. Fue explosiva la entrevista, así que muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, un placer tenerte acá con nosotros. Bueno.